¿Vos qué opinás? ¿Todo el mundo está un poco loco? ¿Existe la normalidad? ¿Qué factores influyen en nuestra salud mental? En este espacio de Radio Bicicleta abordamos distintos temas relacionados con el bienestar psicológico, emocional y social de las personas. En cada episodio entrevistamos a especialistas que desde el campo de la psicología, la psiquiatría, la educación y otras áreas comparten conocimientos, experiencias e investigaciones para reflexionar sobre lo que nos pasa individual y colectivamente. También para desarrollar herramientas que nos ayuden a cuidarnos más y mejor. Mi nombre es Lucenfa y este podcast se llama De la Cabeza. Estoy traumada. Me traumé. ¿Qué trauma? ¿Alguna vez utilizaste estas expresiones? ¿Con qué fin o sentido? Dicen que en Argentina la población está muy medicalizada o psicoanalizada y quizás por eso en nuestro lenguaje cotidiano existen muchas palabras o frases que tienen un origen en estos campos de conocimiento. En este nuevo episodio vamos a desandar un poco el camino de este término, el trauma, para conocer con mayor profundidad y precisión de qué se trata y cómo se presenta en la época en la que vivimos. Para eso vamos a dialogar con Pilar Ordóñez, una psicoanalista de Córdoba de orientación lacaniana. ¿Qué es un trauma? ¿De qué está hecho? ¿Todo el mundo está un poco traumado? Generalmente el trauma es un vocablo que se utiliza mucho en la vida cotidiana. Un poco en serio, otro poco en broma. En Argentina existen muchos términos que provienen del campo de la salud, de la psicología, del psicoanálisis y que aplicamos diariamente. Particularmente sobre este vocablo, el trauma y cómo se presenta en nuestra época a nivel del aparato psíquico, vamos a conversar en este nuevo episodio de la Cabeza. Para esto, aceptó en esta ocasión nuestra invitación Pilar Ordóñez, psicoanalista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, quien recientemente presentó un libro que contiene una compilación de entrevistas y se titula Algo nuevo ante el trauma. La publicación pertenece a la colección Divulgación de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y se relaciona con el trabajo que un equipo de psicoanalistas desarrolló durante algunos años en el marco del seminario Actualidad de la Clínica del Trauma que se dictó en la Facultad de Psicología también de la UNC. Gracias, Pilar, por aceptar ser parte de este podcast para Radio Bicicleta. Hola, Luz, gracias a vos por esta invitación. Bueno, qué lindo que podamos conversar sobre este vocablo que todos utilizamos, todos, todas, y que quizás no sabemos qué significa o qué productividad tiene en nuestra vida. ¿Qué es el trauma desde la perspectiva del psicoanálisis de orientación lacaniana? Me gustó cómo lo traes desde la introducción. Un trauma. ¿Qué es un trauma? Porque quizás tengamos que ubicar que no hay muchos traumas en la vida de una persona, sino que hay un trauma, el trauma originario. Fue pensado de muchas maneras por Freud, por Lacan. El concepto del trauma tiene muchas acepciones. Me gustaría contarte algunas, no sé si te parece que puede entrar en esa dispersión. Dale, sí, contanos. Pero me parece interesante ubicar que para Freud hubieron 3 maneras de ubicar el trauma. La primera fue pensar que aquellas cosas que no pasaban por la palabra, que quedaban o en secreto porque quedaban calladas o quedaban impronunciables porque no tenían con qué palabras decirse, eso que no quedaba ligado a la palabra podía ser traumático. En un segundo momento, Freud también piensa que hay palabras hirientes. Es decir, que muchas veces lo que se vuelve traumático es eso que va en contra de la imagen que yo tengo propia, del ideal que yo me armo de mí mismo. Entonces, esas palabras que hieren se volvían traumáticas. Y la última tesis de él es que puede haber un trauma cuando hay un exceso de estímulos, cuando hay algo tan impactante que no alcanzamos a elaborarlo en el momento que pasa. Bien. No
no son versiones del trauma que podamos descartar, no son una o bien o bien, o una versión o la otra. Cada una de estas versiones nos trae algo importante del trauma. Bien. Pensando un poco en el vocablo y en el uso que se le da, muchas veces es utilizado como sinónimo de algo negativo, de algo feo, de un acontecimiento inesperado e incluso podríamos decir horroroso. ¿Es así para el psicoanálisis o puede ser algo productivo, un lugar desde donde orientarse para vivir mejor, conocerse un poco? ¿Se puede hacer algo con el trauma o con un trauma al menos? Está bueno, quizás lo horroroso, lo triste, lo feo, no siempre es traumático. Me gustaría poder distinguir eso. Bien. A veces vivimos cosas muy espantosas y no necesariamente eso va ligado al un trauma o al trauma de cada uno. Sí podríamos decir que hay algunas características para ubicar el evento traumático, ¿no? Que no necesariamente es que esté previsto como algo malo. Puede haber algo nimio, muy pequeño, que se nos vuelva traumático. Un ejemplo, por ejemplo, o algunas características que nos ayude a comprender de qué se trata. Sí, ubiquemos lo primero, que tiene que tener un efecto sorpresa. Es decir, no se nos vuelve traumático algo que esperamos. Lo traumático tiene que ver con un efecto de sorpresa. Y después, que nos suceda algo extraordinario no es necesariamente traumático. Que parezca un extraterrestre no es necesariamente traumático. La segunda condición, además de la sorpresa, es que tenga que ver con que se nos vuelve extraño algo familiar, ¿no? Es decir, que tiene que haber algo de la familiaridad incluido para que el trauma haga su efecto. Esas dos condiciones hacen que una mirada, una palabra, un silencio se pueda volver traumático y no necesariamente un acontecimiento como un terremoto, que puede ser tremendo, que puede ser un desastre, que puede ser una catástrofe verdadera. Y ahí sí me gustaría distinguir lo que son las catástrofes de lo que entiende el psicoanálisis por trauma. Bien, coméntanos. Las catástrofes son esos eventos penosos que traen sufrimiento, dolor, que nos ocurre a cualquiera, digamos, pero que la viven peor los que tienen condiciones más precarias, ¿no es cierto? Sí. Porque les cuesta más levantarse de esas catástrofes. En cambio, frente al trauma, no hay diferencias ni sociales, ni raciales, ni de ningún tipo, ni de edad. Frente al trauma somos todos vulnerables de la misma manera. Mira, me gustaría contarte algo. Vos sabés que Lacan piensa que el trauma es en algún sentido estructural. Bien. Es decir, que no hay ni uno que no pase por el trauma. Es algo humano, digamos. Hacia la dimensión humana, me encanta eso así, ¿sí? Podríamos decir que el trauma hacia la dimensión humana en el sentido que es un encuentro que se va a dar, no sabemos ni cuándo ni cómo, vamos a decirlo así, pero que es equivalente a encontrarse con el lenguaje. En ese sentido es estructural, es como una inyección de palabras. El trauma es eso, una inyección de palabras, de silencios, de esas cosas humanas como la mirada, la voz. Esa inyección podríamos pensarla como el trauma en el sentido estructural. Pero después a lo largo de la vida tenemos algunos accidentes o algunos incidentes que vuelven a tocar esa marca traumática. Entonces, esos son los traumas accidentales, con los que nos podemos encontrar, ¿no? Y que vuelven a tocar nuestra marca traumática estructural. No sé si nos sirve para vivir mejor el trauma, pero sí ubicar de qué se trata esa marca para cada uno, sí nos sirve. ¿Podría pensarse como una cicatriz originaria del ser humano, del ser hablante? Está bueno. Vos sabés que Freud primero pensaba que lo traumático era el nacimiento. Hoy podríamos decir, no se trata de que el nacimiento es traumático. Inclusive hay muchas teorías, ¿viste?, de cómo nacer, si se vuelve violento, salir de lo acuático a lo aéreo, si mejor lo hacemos suavecito, despacito, con la luz más baja, con la luz más alta. El trauma no está ahí. El trauma está en que el niño llega siempre a un mundo de palabras y que esas palabras en algún sentido lo van a tocar, lo van a pellizcar, lo van a morder y van a dejar una cicatriz. Sí, van a dejar una cicatriz que no es la del ombligo, que no está en el cuerpo biológico, pero que sí toca al cuerpo libidinal.
Bien. Sobre estos temas trata, entiendo, el libro que presentaste recientemente y que es de tu compilación. ¿Podés resumirnos un poquito cuáles son los temas que se abordan allí? Ay, bueno, vos sabés que el libro se pregunta si hay algo nuevo ante el trauma y es un poco una invitación a pensar cómo responde cada uno al evento traumático. Cada uno responde con sus inventos, vamos a decir así, con sus inventos a este encuentro original con el lenguaje. Entonces, el libro se propuso de preguntarle a distintos psicoanalistas de distintas partes del mundo, brasileros, franceses, acá en la Argentina varios colegas, preguntarles si pensaban que había algo nuevo ante el trauma, partiendo de algún punto que teníamos en común, que era haber pasado la pandemia. Bien. Así que si te tengo que decir de qué se trata, eso, son respuestas que cada uno se esfuerza por precisar respecto a qué hay de nuevo frente al trauma. Bueno, cada uno con su experiencia desde la clínica, por Bien. supuesto. Y en tu experiencia desde la clínica, ahora la pregunta te vuelve, te retorna. ¿Hay algo nuevo frente al trauma? Yo diría que hubo algo nuevo en la marca pandémica, en el sentido de que fue algo que nos tocó de manera global, ¿no? No sé si había habido otro evento que tocara de manera global como fue la pandemia. Esa fue una novedad, podríamos decir. Y después, sí, que la pandemia, al interrumpir los lazos, al amputarnos de la ciudad, porque de algún modo los espacios, el ágora pública quedó afectada, al desdivinizar los cuerpos, viste, quedaron en la casa, quedaron encerrados, sin la mirada, sin el toque, sin el encuentro con otros cuerpos. No me refiero solo al cuerpo biológico, me refiero también a ese cuerpo que siente los afectos. Y también al anularse o al abreviarse los ritos funerarios. Algunas de estas cosas trajeron novedades en las respuestas que tuvieron que inventar las personas para sobrellevar esos puntos. Bien, bueno, es un tema que da para charlarlo mucho, pero tenemos un tiempo acotado. De todas maneras, contanos cómo se puede adquirir el libro para aquellos que estén interesados en leerlo y ver cuáles son las respuestas singulares de estos psicoanalistas de todo el mundo sobre el trauma, cómo lo pueden adquirir, dónde lo pueden comprar, si lo pueden descargar online. Mira, el libro se encuentra en la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. La editorial lleva el nombre del año de la Reforma Universitaria, 1918, y ahí se puede adquirir de manera online y también lo podés encargar de manera papel. Está en las librerías de la universidad, tanto en Ciudad Universitaria como en el Centro Cultural de la UNC. Así que, bueno, está accesible. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por aceptar ser parte de esta conversación de la Cabeza. Gracias a vos, Luz. Dialogábamos entonces con Pilar Ordóñez, psicoanalista de Córdoba y miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, sobre el trauma y sus complejidades. Los traumas, los accidentes y los acontecimientos inesperados son parte clave del ser humano y de su aparato psíquico. ¿Quién no tiene una herida, una cicatriz, una huella de su paso por este mundo? ¿Y qué se puede hacer con eso? ¿Algo nuevo o lo mismo de siempre? Interrogantes que fueron parte de esta conversación sobre lo traumático con Pilar Ordóñez, psicoanalista de orientación lacaniana. Las respuestas están en cada persona y son singulares para cada cual. Con suerte y claro, un poco de trabajo, las marcas de la vida pueden ayudarnos en nuestro deseo. Que así sea. Mi nombre es Luz Senfa y nos escuchamos en un próximo episodio de La Cabeza para Radio Bicicleta. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.